Cuando Bea llegó a casa de Jesús Gracia, se encontró, sin saberlo, con quien se convertiría en su compañero inseparable, gran apoyo y amigo, Nacho del Río. Eran mediados de los 90 y Jesús Gracia tenía en sus manos dos joyas que con sabiduría pulió para convertirlas en dos figuras imprescindibles para la jota del siglo XXI. Dos joyas que brillan con luz propia, pero que amplían su brillo cuando sus caminos se entrecruzan. Bea con Nacho, Nacho con Bea. Los dos han elevado a la jota a las más altas cotas. Su juventud, su preparación y su profesionalidad hacen augurar muchos éxitos futuros que lo serán para ellos, pero también para la jota. Sus voces se encontraron en la jota de ayer y hoy, y luego Nacho creyó imprescindible incluir la voz de Bea en Batebancos y Bea la de Nacho en Las Pilares. Y Saura los volvió a encontrar en su documental Jota, para que el mundo escuchase la jota del siglo XXI en la voz de estos grandiosos joteros. Nacho del Río en la jota es marca de profesionalidad y buen hacer. Su estudio, su trabajo y su trayectoria engrandecen y dignifican a este elemento que da sentido a su existencia, la jota. Hoy no podía faltar este homenaje a su amiga y compañera. Nosotros agradecemos su presencia y que nos deleite con su arte y su jota.